Bien, antes de nada, agradecer a la Biblioteca Eugenio Trías que nos dé esta oportunidad. Gracias, Ricardo. Ya les hablaré de Ricardo. Un aplauso para él, ya sabrán por qué al final. Y gracias al Ayuntamiento de Madrid, que a diferencia del otro ayuntamiento, de la señora que no quiero ni nombrar, este centro es gratuito, nos ceden la sala para la cultura, para el pueblo, para la gente, sin tener que pagar nada. Yo creo que eso es una señal de que hay otro tipo de política y hay que apoyarla, creo yo. En ese sentido, aunque hay un señor aquí a mi lado, él no es el presentador, ya verán por qué. Que esta mesa está un poco ahí, un poquito caótica. Se extrañarán que no haya presentador. Esta noche van a presentar mis libros 7 actores y un intruso. Ya les diré por qué es el intruso. Y al finalizar el acto, los actores vendrán, se sentarán conmigo y yo voy a leer un pequeño manifiesto a favor de la cultura, de este tipo de cultura que es una manera distinta de hacer las cosas. Y ellos se sentarán aquí conmigo y luego les van a preguntar lo que quieran sobre los cuentos, o yo les hablaré con ellos para que nos expliquen un poco su experiencia. Quiero aclarar que en Las Palmas, aquí en Madrid y también en Barcelona y en Sevilla, yo les he pedido a actores amigos que interpreten mis cuentos, pero sin yo dirigirlos. Si son tan amables, pueden ir apagando el móvil para que no les pase lo que a mí. Pues yo no puedo aconsejar lo que no hago. Entonces, los actores, yo no los he dirigido, de hecho ni los conocía personalmente, los conocía gracias a actores de Canarias que me pusieran en contacto con actores de Canarias y de Madrid, que aquí hay dos, ya les contaré cómo se llaman. Y la experiencia yo creo que es muy nutritiva en el sentido de que... Hola, Joaquín. Es nutritiva porque yo me voy a sentar con ustedes y voy a ver a mis personajes a través de la interpretación de estos actores, que son actores lectores, porque el lector cuando lee un cuento lo interpreta, pero ellos lo interpretan primero como lectores y luego como actores, es decir, va a haber una doble interpretación, son actores lectores. Pero les digo que yo no tengo ni idea cómo ellos lo han visto, porque así en las distintas presentaciones, tanto en Madrid como en Barcelona como en Sevilla, como en Valencia también me dijeron el otro día que hay posibilidad, pues voy a elegir 8 actores de cada lugar que se ofrecen a participar en este tipo de actos. Yo quiero esta noche explicarles un par de cositas y quiero desaparecer, como diría Ana María Matute. Yo cuando escribo un cuento, yo tengo que viaje, el escritor es una cosa y el libro es otra. El libro está allí, ya se está acabando, o sea que gracias a todos los que lo han comprado y los que no han comprado no van a salir de aquí sin comprar. Decía Ana María Matute que los cuentos, yo he estado contigo durante un tiempo, pero ya te vas y ya no es mío, ahora es de los lectores. Disculpen porque me están ensayando un poco, algunos actores de esta noche eran las primeras que conocían la sala. Disculpen a las personas que les dije que salieran, pero es que estábamos aquí un poco nerviosillos terminando del ensayo. ¿De dónde viene el título? Isla Sombrero, cuentos y descuentos. A mí, de un poema de Max Basso, un poeta oriental, que él hablaba de ¿dónde estás, Isla Sombrero? Y Borges decía que los cuentos son como revelaciones que te llegan, he dicho que son como mariposas que llegan de una palabra que alguien te dijo, o yo qué sé, de pronto miras al techo y en vez de lámparas ves ovnis y de repente pues mira, nos están visitando los de los 7 planetas, te ocurre un cuento, ¿no? Es decir, el escritor de cuentos tiene que esperar a que llegue algo para luego escribirlo, con lo cual ese librito que me han dicho que es muy estrecho y pequeño, es porque he tardado 4 años, porque cada cuento es contar una casa en un ladrillo. Decía García Márquez que escribir una novela era ir pegando ladrillos para terminar la casa, pero escribir un cuento es contar la casa en ese ladrillo. Eso es muy complicado porque las palabras las tienes que medir con lupa desde el principio hasta el final. La idea la tienes, hoy esta noche lo verán, pero luego terminar eso es muy complicado. Y yo lo quiero reivindicar el cuento porque a nivel editorial
no se favorece la edición de cuentos, ¿no? Y aunque yo creo que hay esperanza de que algún día los cuentos se pongan más de moda, en Latinoamérica, donde yo voy bastante, sí hay tradición de editar cuentos. Ya ustedes conocen a Borges, a Cortázar, a Rivera, a Monterroso, el gran Chekhov, o Alice Munro, ¿no? Que fue premio Nobel, esa mujer con una maestra en cuentos en el 2013. Yo creo que va a haber un auge del cuento porque estamos totalmente noqueados y bloqueados con el móvil, estamos siempre leyendo en pequeño formato, y aunque hoy fui por la Casa del Libro y las novelas de caballería han inundado de nuevo las librerías, es decir, hay libros de alta calidad con novelas de caballería. De verdad debemos reaccionar ante lo que está pasando. Yo creo que esto es muy peligroso. Y los cuentos no son nada fáciles de escribir, ya les dije, porque tienes que contar en un ladrillo toda una casa. A veces mis ladrillos son de 1,5 páginas y más o menos es lo que esta noche van a ver. Por eso les quiero agradecer con mucho cariño a los actores que esta noche van a participar, y yo voy a disfrutar con ustedes también como si yo no hubiera escrito los cuentos. Desconozco, insisto, cómo lo han visto ellos, y hoy me voy a sentar yo cuando termine de hablar, y cuando ya más o menos hayamos terminado todos los cuentos, o lo hayamos disfrutado, porque esta es una noche de teatro y de alguna manera es un homenaje a la tradición oral de los cuentos, porque vienen de ahí, vienen de la palabra, y esta noche le hacemos un homenaje a los cuentos. Los cuentos yo no los escribo para ser leídos, pero también para ser interpretados, como en este caso. Voy terminando ya. Hoy me voy a sentar también para disfrutar de los actores. Me voy con ustedes, les digo, con David Horta, Enrique Cordobés, Naira Ortega, Andrés Delgado, José Luis de Madariaga, María Pardo, Rosa Teixeira y Juan Carlos Guerra, que creo que es el señor que está aquí a mi lado, no lo sé. Y también quiero dar las gracias a Antonio Alba y Alfonso Palazón, que están grabando para hacer un vídeo, también son amigos que forman parte de esta forma de hacer cultura colectiva, y cuando terminemos ellos se sentarán aquí y hablamos un ratito. Yo ahora me sigo con ustedes y voy a ver qué pasa, porque no tengo ni idea cómo lo han visto y cómo lo van a interpretar. Gracias por venir y para adelante. Gracias. Abstraído como un cangrejo, me recupero lentamente en el escritorio. Escalo la silla de madera, bato mi cabeza, vuelo sobre el ventilador, reboto en el suelo y voy directo a estamparme contra la pared. Antes de volver a caer en picado, me cuelgo de la lámpara que balancea como un remo locado. Estoy a punto de salir despedido por la ventana, pero tomo aire, soplo hasta la exhalación y planeo en círculos concéntricos. Pierdo el control y me golpeo la espalda contra la librería. Caen muchos libros al suelo, pero me quedo empotrado entre La montaña mágica de Thomas Mann y Esperando a Godot de Samuel Beckett. Aturdido, empujo y desplazo de un lado a otro mi ira. Caigo sobre el inconveniente de haber nacido de Cioran, en canto y en picado. Y pierdo el último aliento. Milagrosamente, me recompongo saltando como un canguro sobre las ruinas de mi desolación. Me levanto, magullado, y camino por el pasillo. Me dirijo hacia la cocina. Están todas las luces encendidas.
En la mesa esperan mi aéreo regreso Cioran Bequedimán. Godot sigue sin dar señales de vida. Probablemente no llegará nunca. Un pollo horneado y un buen cava catalán perfuman el mediodía insular. La nada es al menos la mitad de la existencia. Así que vamos a estudiarla. Tratemos de disfrutarla. Comenta Norman Mailer que aparece disfrazado de polilla mientras planea sobre nuestras cabezas desarticuladas. Alguien toca con insistencia el timbre. Pero a ninguno de los presentes se nos ocurre abrir la puerta. Un avioncito negro en un cuadro amarillo y a su derecha, en el mismo cartel, una C mayúscula en blanco sobre otro cuadro amarillo que indica la puerta de llegadas. Cada 30 segundos las compuertas automáticas se abren y aparecen una o dos o tres palabras. Algunas transportan a una persona desorientada que empuja un carro con maletas de distintos colores. Otras vienen escoltadas por una pareja de jóvenes turistas o una familia nativa de 4 o 5 miembros. Hay palabras que acompañan a una maleta con ruedas y siguen de largo. Otras retornan solas y sonríen a los amigos que la aguardan. Nunca sabes con total seguridad de dónde proceden, a pesar de que está indicado el origen de cada vuelo en el panel de control. A veces llegan con un retraso de horas o en el vuelo del día siguiente. También sufren accidentes a gran altura, en el despegue e incluso en el aterrizaje. Las palabras supervivientes deciden ser el tema principal de este relato. Llevo varios días soportando esta molesta idea en mi cabeza. Es una idea con arpones. Se ha instalado sin previo aviso
transmutándose en múltiples bacterias que contaminan los millones de neuronas que componen mis 2 hemisferios cerebrales. Como no puedo con ella, introduzco uno de mis dedos por la oreja derecha e intento desalojarla por la otra. Ya la toco, pero consigue fugarse por los canales semicirculares. Voy perdiendo el equilibrio. Y como no puedo atraparla, introduzco toda la mano, el antebrazo, el brazo, el hombro y la cabeza y ya estoy dentro, en posición contorsionista. La muy infame se mueve a sus anchas. En esta inmensa oscuridad compruebo que mi cabeza está demasiado hinchada por haberla ocupado al completo. Navego por los hemisferios. Me topo con los recuerdos. Soplo con fuerza y los aparto de mi vista. La muy infame se mueve a sus anchas. Acelera decididamente el paso y se esconde en el hipotálamo. Intento despistarla, atravesando el cuerpo calloso. A esas alturas, a punto de cumplir 60 años, no puedo permitir, bajo ningún concepto, que ninguna sola idea majadera se apodere de mi serenidad. No tengo demasiado tiempo para especular por qué me está ocurriendo este infortunio, así que decido esperarla en una esquina de una zona occipital, en una conexión sináptica. En un despiste la atrapo y la empujo con ímpetu hacia el exterior. Definitivamente consigo deportarla por la oreja izquierda con el amenazante dedo índice. Ahora salgo yo. Primero los dedos, después las manos, un antebrazo, el otro, los brazos, un hombro, el otro. Estoy... que no sé dónde estoy. Pero este fatídico embrujamiento, ¡ay! Por fin ha terminado. Allí va. Viajando hacia otra cabeza incauta y chiflada como la mía. Ya se aleja. Es un punto imperceptible en el horizonte. Yo respiro y descanso a pierna suelta. Cada vez estoy más unido a un sentimiento de bienestar mientras escribo este tipo de cuentos. No te descuides, que en un despiste va la idea maldita y se instala en tu carrocería. Estás avisado. Mantente alerta. El arte de leer está en tus manos.
Sale por la ventana. Después de su paseo habitual, entra por la ventana. Media hora más tarde, vuelve a salir por la ventana. Luego, a la madrugada, entra por la ventana. 2 semanas después, vuelve a salir por la ventana. Y 2 semanas después de estas 2 semanas, entra por la ventana. 10 años más tarde, sale por la ventana y 10 años después vuelve a entrar por la ventana. Este ser humano conoce bien su itinerario. Apareció en el centro de aquel inmenso descampado un palo enorme, como un tiempo desaparecido. Estaba él solo, avistando el horizonte y el desierto, como un espía de nada para nadie. ¿Qué hacía allí tan solo? ¿Cuál era o fue su objetivo? Me acerqué, entrando la noche, guiado por un hilo de sombra que la luna reflejaba sobre el suelo seco y árido. Una tenue ventisca era el escaso ruido del lugar. Solo el palo y yo. Estoy a punto de conocer a un nuevo escritor norteamericano. Necesito leer escritores de cuentos. Me agota y despista las novelas. Tanta erudición me aburre. Y hay pocos novelistas que sepan contar cuentos. ¿Y cómo se llama el escritor? Me dijo el padre. Donald Barthelme, muy admirado por Raymond Carver. ¿Y qué cuentos has leído de Barthelme? Inquirió el palo. Solo uno, salté explícito. La niña, esa niña que arrancaba de los libros compulsivamente hojas y que por ello sus padres la castigaron a permanecer encerrada en un cuarto tantas horas como hojas destruía. ¿Y cómo termina el cuento? Sus padres terminaron desquiciados, porque la niña arrancaba de 2 en 2 las hojas, de 3 en 3, de 4 en 4. Una vez la tuvieron encerrada 88 horas. Una locura de historia. Pasé unas cuantas horas al lado del palo. Estuvo en silencio más de una hora. Y al cabo de un rato me dijo: yo soy la niña. ¿Cómo que tú eres la niña? Es imposible. Ella sí estaba en el cuento, pero tú eres un simple palo. No te burles de mí. No seas tan incrédulo. Yo soy la niña y no le des más vueltas. Y además, si no me crees, ¿me puedes explicar qué haces hablando con un palo? No supe qué responder. Aturdido, me volví a casa apurando la última claridad lunar. Pasé delante de la casa del libro. Y allí estaban 40 relatos de Barthelme.
una niña solitaria y luminosa, se reflejaba en el cristal del escaparate. Me guiñó un ojo y miré hacia atrás sobresaltado. La ciudad se había convertido en un desolado desierto. Pero ya no estaba en paz. Surgente. Necesito encontrar la frase que me catapulta al porvenir inmediato. Esa frase que me colme de aureola y sirva para que la humanidad me recuerde como un clásico. El otro día se me ocurrió. El arte, escribir es decir mucho con pocas palabras. Pero ya estaba catalogada, era de Chejov. Otra, vivir es inventar. Pero se le había ocurrido mucho antes a Nietzsche. Harta de explorar una noche de murciélagos, pensé que los caminos del exceso conducen al palacio de la sabiduría. Días más tarde, caí en la cuenta de que la había ventilado de un libro de ocasión, incluido en mi colección particular. Esta pertenecía a William Blake. Durante años repasé hasta la extenuación libros de sentencias célebres, repasando una por una y descatalogando todas aquellas que probablemente podría haber inventado yo misma. Con el tiempo me di cuenta de que pocos escritores tienen una poética del futuro. Deseos de poner los puntos sobre las íes a sus ideas originales. Aficiones inmortales. Así que en un alarde de pujante madurez se me ocurrió este prodigio. Imagina cada día como una vida aislada. En Córdoba, un senequista vigoroso me comentó que dicho aluvión de lucidez ya se la había ocurrido siglos antes a Séneca. Sentí como una fulana cualquiera, una zutana plagiadora. Llevo 10 años sentada en esta piedra de bronce, aguardando el momento único. Pensamiento que manifieste mi intrépido desafío. Transformarme en un clásico. Hay atardeceres que me siento atrapada por mi propia metafísica, esperando una distorsión permanente, evitando la anticipación. Me he convertido en una ermitaña. Nadie me viene a visitar. Mi corriente sanguínea comienza a ir mundo. Por mi corriente sanguínea comienza a circular un dinosaurio. Ese animal antediluviano que permanece ahí aunque despierte. Entonces, la escribiré. Tomoko es una niña japonesa de Kioto que solo come rollitos de primavera. Disfruta tanto de su rollito que no necesita de otro alimento. En primavera le salen hojas de cerezo por las orejas y por la nariz. Un día, Tomoko sale al jardín de su casa, cava un hoyo en la tierra y nace una planta. En esos momentos no necesita alimento alguno y dejan que crezcan los cerezos.
Desde niño quise trabajar de sepulturero. Saber que sería yo la persona autorizada para enviar al infierno o al paraíso al pobre difunto que aterrizara cada día en las chacaritas. Siempre he preferido los enterramientos bajo tierra. Sospecho que por ahí se llega antes a destino. Cavando hoyos, soy muy rápido y expeditivo. Trato de no hacer pasar un mal trago a familiares y amigos que vienen a despedir al imperfecto. Me gusta cavar cuando las golondrinas revolotean por los viejos mausoleos. Ellas son como las veloces níques que se fugaban de las manos de Zeus. Prefiero estas divinidades antiguas a las actuales. Me incitan a comprar libros clásicos y a leer poesía en el poco rato libre que tengo. Es que la gente se muere mucho. Por aquí suele pasar el tiempo. Viene cuando menos te lo esperas. Hace el recuento diario, rellena el libro de visitas y se va, sin dejar el más mínimo rastro. El tiempo lo inventó el primer escritor que quiso alargar su vida, utilizando palabras. Y cuando entierra a un escritor, la tierra baila. Una tarde, el tiempo me dijo: ¡Tú! ¿Cuándo te vas a morir? ¿Ya lo tienes todo preparado para volver a casa? Me pareció una simpleza de pregunta y más viniendo de quien venía. Él sabe de sobra mis pasiones subterráneas y lo poco que me importa morirme. Y lo poco que me importa morirme. ¿Saben? Hay noches en que la luna sabe de estas ocurrencias mías y viaja con enorme lentitud sobre las tumbas más descuidadas. Pero al tiempo le importa un carajo estos romanticismos funerarios. A menudo me tiendo cerca de la tumba de Bioy Casares y pienso en el gato que inventó Borges. Sí, para acariciar al tigre. Más de una vez he visto pasar al tigre. A veces salta de un cuento a otro para escarnio de comentaristas. Ya tengo ganas de que cese esta alucinación que me exige a escribir sin ganas mientras mando a paseo a mi imaginaria dramaturgia. Que la tierra te sea leve, querido lector. Tú también eres un filósofo. Me he quedado más muerto de lo que estoy al saber que mi libro, El Pato Pardo, fue por fin editado en la editorial Cuidadora, la que siempre rechazó mis manuscritos. Sacrifiqué lo mejor de mi vida para tan meritorio final. Y mira tú por dónde se ha realizado mi deseo cuando estoy bajo tierra, en la más oculta profundidad geológica. A todos los escritores nos llegará tarde o temprano esta sombría popularidad. Los que finalmente lo consigan retornarán a la vida en una de las infinitas formas que propiciaron sus argumentos. Algunos regresarán convertidos en panteras del desierto, otros en gigantescas cucarachas que no alcanzaron a traspasar la puerta de su habitación.
Los más afortunados tendrán una esfinge en su ciudad natal y otros serán una simple conjetura. El principio cuida de una rosa en el asteroide 612, mientras su inventor yace en las profundidades marinas. Les hablo desde este lugar apacible donde todo se esfuma. Que la tierra os sea leve. Se ha colado el personaje en esta línea y ya me pide nombre, también circunstancias y argumento. Es inaudito. Se ha tumbado en el margen derecho e intenta solventar el entuerto abofeteándome desde la página polizona. ¡Espabila! Me inquiere. ¡Dame nombre! ¡Inclúyeme en la trama! No hago caso al insolente. Su actitud mezquina me solivianta, me hierve la sangre. Soy un escritor sobrio. Escribo relatos de forma sensata, sin apenas margen de error. Necesito definir la singularidad biográfica, conceptual y cinética de todos mis protagonistas antes de empezar a escribir. No creo en estas alucinaciones ni en los fantasmas que a menudo le aparecen al narrador neófito. Le doy portazo al cuaderno a ver si aplasto a este infeliz e insolente moscardón. ¡No se moleste, señor escritor! ¿Ah? Amenaza enfurecido. Ya he entrado en el cuento. De aquí no me sacará usted, ni con forceps. Ya sabe lo que suele ocurrir a menudo. En otro cuento se le coló una maldita idea en su cabeza. Ahora soy yo el nuevo inquilino. No se resista. Póngame nombre, póngame en ruta, no sea tan obstinado. Nunca seré un novelista. Si esto me pasa con un pequeño cuento, no imagino lo que podría suceder si me encaro con una novela, presionado día y noche, mes tras mes, con estas imprevistas y alocadas apariciones. No le pondré nombre, lo asfixiaré. Acabaré con él agotándolo con mi indolencia. Lo colgaré de un H. Llevo días encerrado en esta cápsula de cristal. Me la he hecho fabricar a medida. Dentro de ella el silencio es absoluto. No oigo rezongar al reivindicativo. ¿Qué se habrá creído? Ni que fuera un ventríloco imaginario. Pero, ¿y este ruido? ¿Alguien intenta romper la cápsula? ¿Y este enorme martillo? Oiga, tenga cuidado, pero ¿qué hace? Deténgase, salga de ahí. No sea estúpido. Es usted un escritor de raza. No se haga de rogar y dibújeme un camino, una casa, una familia, incluso un asesinato. Máteme dentro del cuento, dentro de...
15 o 20 párrafos. Pero dentro del cuento, no fuera. O lo hace en este preciso momento, o no lo dejaré en paz ni un solo minuto. Así fue como conocí a Fulgencio Tocapelotas. El más cabronazo de mis personajes. No le permití llegar al 5º párrafo. Le seccioné la yugular en un ataque de ira creativa. Llevo detenido en este cuartelillo desde hace una semana. Me cuenta el oficial de guardia que es la primera vez que detienen a un escritor por haber asesinado a uno de sus personajes con sus propias manos. Ay, maldita censura editorial. Ya no permiten al escritor que decida por sí mismo la suerte de sus personajes. En esta industria se han vuelto todos locos. Ando atrapado entre mis desalmados y conspiranoicos personajes. No sé si decirles que el capitán del cuartelillo también se llama Fulgencio Tocapelotas. Ay, maldita cabeza mía. Estas son las partes constitutivas y esenciales de la creación literaria. Voy a tener que dar unas largas vacaciones. Debo recuperar la sobriedad que me caracteriza. Bueno. Me han quitado las esposas y salgo del cuento previo pago de una fianza. Me llaman las musas. Comienzo a sobrevolar el cuartelillo. Bordeo la colina. Me alejo con intermitencias. Pienso en un... Recuerdo que, muchas gracias, siéntate por aquí. Muchas gracias a todos por venir. La verdad que en Las Palmas, gracias a mi hermana Marinés que está aquí, un aplauso a mi hermana Marinés que viene también. Estoy nervioso porque siempre, no sé, pasa eso, ¿verdad? Sí. La gente que se dedica al teatro, ¿no? Cuando ven a tus personajes, yo creo que lo han estado fantástico, ¿verdad? Se merecen un aplauso. Decía que cuando lo presenté en Las Palmas con otros 8 actores, pues la verdad que estaba como medio temblando, entonces mi hermana, dame la mano. Entonces me dio la mano y yo, es que nunca me había pasado eso, porque claro, tú te inventas el cuento, pero luego cuando lo ves interpretado, como que ya no es tuyo, ¿verdad? Como que ya es de ustedes, ¿no? Entonces, gracias José Luis, gracias Naira, gracias Enrique, gracias Juan Carlos Tocayo, gracias María, gracias Borja y gracias Intruso, el amigo Andrés Delgado, que es pintor. Pero me pidió por favor, como ya se va para Canarias, pues déjame andar, a que actúe él, ¿no? Bueno, antes de hablar de los cuentos, yo me lo he pasado muy bien, porque claro, el escritor cuando ve el cuento interpretado, aprendes cosas, ¿no? Porque no te imaginabas a lo mejor al personaje que fuera de esa manera, ¿no? Y me encanta no haberlo dirigido porque así yo
aprendo para el próximo libro, que creo que sale en mayo, y espero contar con ustedes, que es un libro de filosofía, pero contado en formato cuento, ¿no? Porque yo creo que el cuento te permite decir cosas que no se dicen tan rápidamente en una novela, ¿no? Que a mí me gusta la novela, pero ya saldrá en su momento. De todas maneras, yo quería hacer aquí un pequeño manifiesto de lo que ustedes acaban de ver. Luego hablamos de los cuentos, o si quieren yo les pregunto algunas cosas para que algunas cosillas que se me han ocurrido mientras los he estado escuchando, ¿no? Bueno, antes que nada quiero agradecer la presencia en este acto de dos personas que conocí ayer, que son Juan Vallejo, que es pintor de Burgos, y Ricardo Montalverde, Ventola, estoy de los nervios, ¿no? Ventola, son dos represaliados del franquismo que están aquí hoy. Ricardo incluso estuvo en prisión, compartiendo prisión con Marco Hanna. Y para mí, estas son personas que han luchado por la democracia en momentos duros como ahora mismo estamos viviendo y sufrieron prisión por eso. Yo se les agradezco que estén aquí porque yo quiero hacer hoy un manifiesto. Escuchen una cosa, en la Gran Depresión en Estados Unidos en los años 30, los empaquetadores de harina descubrieron que muchas mujeres fabricaban faldas y ropa con la tela de los sacos de harina. Los fabricantes los productores de harina, al enterarse de que las mujeres fabricaban con la tela de los sacos de harina, pues las llenaron de flores. Eso me enteré yo hace un par de días, ¿no? Porque no sabía cómo explicar esto que les voy a decir ahora, ¿no? Entonces yo creo que lo que están viendo aquí ahora es un saco de harina con flores. Nosotros, que no somos grandes productores, porque la verdad que no ganamos un duro con lo que hacemos, pero ganamos los amigos que están ahí sentados ahora, y eso es lo más importante del arte y la cultura, ¿no? Estamos en un momento muy crítico. Yo no quiero dar un meeting, pero tengo ganas de dar un meeting también, ¿no? O sea, yo creo que la gente dice, oye, es que cuando hacemos una presentación no va nadie. Y yo, claro, es que no va nadie porque son aburridas. Porque hemos creado una cultura aburrida, una cultura donde el éxito, donde el premio literario, donde el Goya, donde el MAC, donde el Frick, donde el Fromm, nos ha evitado este tipo de actos que yo creo que generan cultura, generan pensamiento y generan un compromiso con la democracia. Porque si no hay cultura no hay democracia. Sin justicia tampoco hay democracia, ya estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que esto es una oportunidad de resistencia desde una posición progresista de la cultura colectiva, porque aquí nadie ha cobrado un duro, solo les he dado un libro y un vinito el otro día. Que yo ahora creo que con lo que he vestido me recupero lo del vino. Pero bueno, al final el éxito yo creo que es esto, ¿no? El éxito es lo que estamos ahora experimentando aquí, porque ahora tengo uno, dos, bueno, Andrés ya no, porque ya es amigo. ¿Quién no se queda? David, por favor. David, un aplauso para David. También agradezco que esté aquí María. Un aplauso, que es una niña. Que es mi prima. Gracias María, ¿te lo has pasado bien? ¿Cuál fue el cuento que más te gustó? Yo tampoco, porque como diga que me gustó uno más que otro, me fusilan los que están aquí. Gracias también a Abdul, que viene de Irak, ha venido de Irak expresamente a escucharnos hoy, y también a Oscar Pirot, que es un gran poeta mexicano, que está aquí también. Gracias a ellos. También quiero agradecer a Alfonso Palazón, que está con la cámara, se acaba de levantar ahora porque ya oía el aplauso, el equipo voluntario. Él también está haciendo un vídeo de una forma generosa, con Antonio Alba, que está al final también. Ellos se van a poner de acuerdo. Y cuando les decía que de alguna manera estos son sacos de harina con flores, es esa idea de una cultura colectiva, una cultura a favor de la cultura y del arte, ¿no? Del pensamiento, que creo que nos hace falta y que nos quieren quitar. Y nos lo quieren quitar de muchas maneras. Por ejemplo, subiendo el IVA al 21% que hizo el señor Real. Yo no sé por qué le pongo señor.
Eso ha provocado que estas personas que están aquí, actores magníficos, tengan que sobrevivir con otros trabajos. Yo también como escritor he sido profesor hasta hace 3 semanas que ya me jubilé. Un aplauso. Pero está claro que con los cuentos que escribo no gano dinero porque no son comerciales, pero bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Pero lo importante yo creo que es inaudito que suban un 21% lo del IVA. Es un ataque a la cultura. ¿Cuántos actores viven? ¿Cuántos actores viven del teatro, del cine? Muy pocos, los mismos de siempre, pero cada vez menos, porque al subir el IVA suben las entradas. Tienen que hacer otros trabajos, que eso también dignifica al ser humano, porque aquí también aprendes, ¿no? Yo aquí hice horóscopos en Madrid, porque quieren que les diga, o sea, no me digan los horóscopos porque lo... Sí. El 6,5% de los actores viven de su trabajo. El 6,5% con este... ¿Tú crees que con este gobierno siempre fue así? Con las políticas culturales. Es cifra actual. No, evidentemente ha bajado una barbaridad. Claro, y al país para sobrevivir a lo mejor, yo no digo que música sea malo, porque también es cultura, pero a lo mejor se homogeniza el producto cultural porque se busca también lo comercial, lo que dé un poco el rédito, ¿no? ¿Tú qué piensas? Hombre, yo creo que sí, que precisamente la gente está yendo ahora más a los musicales, creo, que precisamente porque es una moda que lleva ya años aquí, lleva muchos años fuera, pero ahora parece que está triunfando aquí. Por ejemplo, lo del Rey León a mí me sorprende muchísimo porque lleva ya 6 años llenando día tras día y las entradas no son precisamente baratas, que están 85 y hasta 90 euros. Si no se compran la entrada ahí, que son 120 y pico. O sea que yo creo que es cuestión de moda. Bueno, el libro vale 10 euros, Merche, ¿se liquidó? ¿Se liquidaron? No, ¿cómo que no? ¿Y de qué vivo yo? Fíjense, Ricardo. No, por ejemplo, la política editorial, ¿no? 30% el editor, 30% el distribuidor, 30% la librería y el 10% el escritor. El 10% el escritor, es decir, yo tengo que vender 1.000 libros para ganarme 1.000 euros. ¿Quién vende 1.000 libros? Como no salga en la novela en este Pero yo creo que hay otras formas de hacer cultura, si lo hemos llenado la sala. A mí me dijo Fernando Medina, que también se lo agradezco, el encargado, que aquí han venido escritores de altura, importantes, y han venido 4 personas. Pues yo creo que hay aquí por lo menos 60 personas, ¿verdad? Pero claro, yo a veces les digo, pero porque es que claro, invitan a un presentador, el presentador está 3/4 de hora hablando de una forma erudita. La gente se agota, ¿verdad? Y no viene nadie. Entonces, claro, de lo que se trata es de ir generando otro tipo de cultura un poquito más lúdica, porque al final el libro, el que quiera se lo lleva, que es otro producto diferente. Bueno, yo no me quiero liar mucho. A mí me gustaría, por ejemplo, él lleva más tiempo con nosotros en el planeta, el José Luis Madariaga, que tiene una voz magnífica. No sé si quieres contar algo de los cuentos, si te gusta interpretar cuentos, si crees que estos cuentos pueden ser representados o convertirse en una obra de teatro, que es lo que yo tengo ganas, ¿no? De ir. Tengo un sueño de que a lo mejor este libro se puede transformar en una obra donde los actores, porque como si se dieron cuenta, muchos cuentos eran sobre el trabajo de la escritura, ¿no? De la literatura, ¿no? Del escritor. ¿Qué piensas tú, José Luis? Y si quieren, se lo Buenas tardes. Yo quiero agradecer a las 60 o cuantas sean personas que están aquí. Lo primero que quiero hacer, agregarles el adjetivo de admirable personas que hayan venido a una cosa como esta. Entonces, realmente estamos súper agradecidos a vosotros. Si no hubiéramos hecho ridículo aquí entre nosotros. Sois vosotros los que hacéis que esto viva. Respecto a tu pregunta, bueno, yo he vivido en mi vida muchas veces del cuento, pero no de estos. Entonces, de estos es la primera vez que interpreto un cuento. He leído muchos cuentos, he leído, me ha tocado leer bastantes veces cuentos, pero nunca lo hemos hecho como esta vez, interpretados. Reconozco que empieza con una dificultad. Cuando lees el cuento la primera vez, la segunda, dices, ¿y qué hago? O sea, no tienes ni idea de qué hacer. Entonces tienes que empezar a imaginarte cosas, faltan objetos, o sea, pues
tienes que imaginar dónde está Amparo, tienes que imaginar que ella, en esa cabecita chiquitita, mete todo el cuerpo. Pero de eso se trata, ¿no? De que trabaje la imaginación de los espectadores. Y creo que eso que tiene bonito es que el cuento te permite hacer trabajar más al espectador que lo que tú trabajas. Pero realmente, si vosotros hubierais estado planteando vuestra imaginación lo que nosotros estamos contando, pues moriría el cuento, ¿no? Yo creo que es una experiencia única que he tenido hoy, pero no tanto por lo que yo he hecho, sino por lo que ellos me han dado. El ver que ellos, el público, era capaz de trabajar con eso intangible con lo que nosotros estamos trabajando. Así que de verdad, muchísimas gracias y que esto se repita. Yo quería preguntarte, Naira, el cuento de la maldita idea, me imagino que es una experiencia que ustedes han vivido también, ¿verdad? Que cuando estás leyendo un cuento, de repente te acuerdas de tu tío Sisto, que está aquí. También un aplauso para mi tío Sisto. Que ha venido. A él, mi tío Sisto está en el libro, le hizo un cuento a él también, porque él formó parte de mi infancia. Gracias, Sisto, por venir, Rosa María y Mariano por estar aquí. Son cosas que pasan con los libros, nunca sabes, porque la gente dice, ¿qué has ganado tú con esto? Pues bueno, que esté mi tío aquí, mi tía, yo qué sé, María, mi hermana, yo qué sé, los amigos de Irak, de México. Es decir, el éxito no es el ganarte un premio, el éxito es que se amplíen los círculos del pensamiento y del sentimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando estás leyendo un cuento o una novela, no sé si a ustedes les pasa que te trabas en una página, que verdad que no puedes seguir y llevas más o menos 5 minutos pensando en algo, ¿no? A mí a veces me pasó el otro día en La Fortunata, ahí en el Centro Cultural de la Villa, de Galdós, y de repente no sé qué dijo Fortunata, que me quedé pensando y yo no sé, coño, que esto no es un vídeo. Y se me metió una maldita idea en la cabeza y ese fue lo que ella interpretó. Tú también haces mimo, ¿verdad? Sí. ¿Qué dificultad tuviste tú tuviste distintas maneras o pensamientos de cómo ibas a hacer el cuento hoy? Bueno, en un principio el enfrentamiento al cuento no lo pensé tanto como pantomima, porque había que aprenderse el cuento de memoria y lo importante era la palabra, ¿no? Y transmitir la idea del cuento en sí. El gesto de la pantomima, de introducir el dedo, la mano, el brazo, fue llegando al ir metiéndome en la idea. Y yo creo que, mira, te puedo decir que justo un giro del final, así cuando digo al final salgo y ahora estoy yo, me salió esta tarde haciéndolo. O sea que la pantomima, no empecé trabajando el cuento desde el cuerpo, sino desde la palabra. Sí, esa es la verdad. No sé cómo habrá salido. Gracias. Bueno, agradecer a todos por estar aquí, a los compañeros, y de verdad esto creo que es una oda a la generosidad y al dar, y que me siento muy identificada con lo que estás haciendo, con el tipo de evento sí, cultural que haces, porque si no nos apoyamos no hay nada que hacer, ni que rascar. Así que gracias. Voy a aprovechar porque ya venimos de la otra noche que estuvimos en la Latina, que yo iba a aprender esta noche de ellos, ¿no? Porque claro, tú escribes y te haces una idea, pero luego cuando lo ves dices, no, qué guay, porque por aquí yo no me imaginaba, por ejemplo, lo que hizo Juan Carlos, cómo interpretó al personaje que a veces se te mete, que estás escribiendo un cuento y yo quise contar ahí, aunque no me gusta ser pedagógico, sino también crear un poco de humor, generar un poco la duda, ¿no? Pero la pregunta que te quiero hacer a ti, Enrique, es que cuando un actor, ¿no? Se aprende un cuento, hay dos caminos, ¿no? Ser cuentacuentos, ¿no? O interpretarlo. Tú con los dos cuentos que te tocó, ¿tuviste alguna duda en ese aspecto de contarlo o de interpretarlo? Sí, sobre todo en el caso de los cuentos que a mí me tocaban, porque no cuentan una historia en sí misma, hablan sobre por ejemplo, en el primero habla sobre las palabras, cómo pueden llegar, irse, descarrilarse y demás. Entonces no requería de demasiada, para hacer
parafernalia ni de generar demasiado. Jugué más bien con crear un espacio, porque tenía que situarlo en algún lugar. Y un poco jugué con esa idea del aeropuerto y eso, de que cada persona trae sus palabras y sus cosas, ¿no? Y que muchas veces, pues eso, las palabras no sabemos exactamente de dónde proceden, pues más o menos lo deja claro el cuento. Y luego en el segundo, que era del escritor muerto, jugué con la inmovilidad total y porque los muertos suelen estar bastante quietos, eso es verdad. Y porque quería eso, expresar simplemente que la gente se imaginara en lo que se puede convertir una persona que ha fallecido, que normalmente se convierte en lo que produce después, no en, o sea, la gente no recuerda a esa persona a sí misma, entre otras cosas porque no la ha conocido en su vida. La gente, la referencia que tiene o cómo ve a esa persona es la ve a través de la obra que ha dejado. Entonces jugaba un poco con eso, ¿no? De no estar, de procurar no estar. Eso vino también, como me pasó con ella, porque claro, al principio te enfrentas a un cuento, es una cosa muy distinta a lo que uno está acostumbrado a interpretar. Yo también es la primera vez que me enfrento a interpretar un cuento, y más un cuento de este calibre, macho. Porque, joder. No, bien. Ha sido una experiencia maravillosa y un reto. Para mí ha sido un reto. Un reto muy grande. Juan Carlos, tú... la pregunta que te voy a hacer es que el personaje, es decir, cuando uno escribe, a veces se te cuelan o se quieren colar personajes que no tenías previstos, ¿no? Aunque es una crítica también al control de las editoriales, ¿no? Aunque a mí no me gusta explicar las cosas, ¿no? Yo creo que cada lector saque sus conclusiones, ¿no? Pero en este caso, hoy fui a la casa del libro y me quedé aturdido, ¿no? Porque la mayoría... ¿No viste a mi niña allí? No, era un padre. Pues estaban en Había un padre. Pues me quedé alucinado de cómo han invadido los estantes las novelas de caballería, es decir, los bestsellers. Es decir, se están apartando los libros verdaderamente potentes, es decir, hay una comercialización de Jacinta enredada en su dolor, ¿no? O Brahms aparece en Constantinopla, cosas de ese tipo, ¿no? O 20 Paulos Coelho nuevos, ¿no? Y digo, bueno, ¿esto qué es? Aquí está fallando. O sea, esto es una invasión. Tiene que salir otro Cervantes que critique esta situación porque no hay derecho. Es decir, hay novelas de categoría y hay pensamiento más profundo que yo creo que también es bueno que se lea, ¿no? No lo comercial que se está poniendo de moda. Una pregunta, Juan. En ese aspecto, cuando tú te enfrentas a hacer los dos personajes, tuviste también la misma pregunta, ¿no? Tuviste siempre claro que ibas a estar aquí sentado, como si estuvieras escribiendo. Él es director teatral también, ha hecho un nuevo libro, ¿lo puedo decir? Bueno, sí. Si quiero. Ha hecho un nuevo libro con Santiago Segura, él también, sobre la música y con un audiolibro para niños. Un audiolibro de cuentos de música para niños. Y entonces, bueno, pues tú como director, bueno, él colocó aquí los papeles, esto fue una idea que tuviste siempre segura y que lo ibas a hacer sentado. No, está muy bien, porque yo creo que es una imagen, es una metáfora también de eso, de que a veces uno rompe papeles, se carga el libro, bueno, se están pegados hasta cuchilladas a los cuadros, ¿no? No le gustaba. Pues ya a mí me pasa lo mismo, eso me cabreo. De hecho, tengo 68 cuentos en el libro y he dejado fuera unos 10 o 15 que no me gustaban, pero no eran el sabor que han visto, que yo creo que lo hemos conseguido, ¿verdad? Que esta noche había una hilación un poco entre todos, ¿no? ¿Tú decidiste desde el principio que lo ibas a hacer así, sentado? Bueno, o di lo que quieras. Bueno, yo decidí desde el principio, yo es que me metí en esto del teatro hace muchos años, precisamente por el teatro musical. Yo quise siempre hacer teatro musical, desde el principio lo hice, sigo haciéndolo, y entonces desde que leí el cuento dije, bueno, esto tiene que ser un musical. Tengo que convertirlo en un musical.
De hecho, antes, cuando estuvimos viniendo en el metro y tú me decías, no, es que yo creo que mis cuentos se pueden representar, se puede hacer una obra de teatro con mis cuentos. Digo, me dije para mí mismo, si tú supieras que he hecho un musical con tu cuento. Eso sí, muchísimas gracias Juan Carlos, sobre todo a ti, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, pero sobre todo a mi tocayo Juan Carlos por escribir estas maravillas. Si ustedes se leen el libro, hay cada historia, hay gente que tú te dices, ¿cómo puede crear esto? Este mundo que tiene, este mundo interior que tiene. Pues muchísimas gracias por ofrecernos tu mundo interior en estos cuentos tan maravillosos. Y no es peloteo, Bueno, David, voy ahora a ir de allí para acá. David, el Elan Vital también es un poco una locura porque es un momento, son esos desequilibrios que tenemos los que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Por lo menos lo mostramos, ¿verdad? Hay otros desequilibrados que nos gobiernan y lo disimulan muy bien. David, ¿tú cómo te planteaste me encantó, por ejemplo, a diferencia de otro actor que hizo en Las Palmas, me encantó ese zzzz, que es Norman Mailer, ¿no? Que habla de la nada, que la mitad de la vida es la nada y que hay que aprovecharla. Tú cuando te encaras con un texto, ¿cuáles son las dudas que te vienen a la cabeza? El texto fue un reto, porque es verdad que, por ejemplo, cuentos populares sí he hecho y cosas así similares, y es lo típico, una presentación, un problema, un desenlace, y yo cuando lo leí me pasó un poco como dijo antes el compañero, que no sabía bien por dónde meterle mano, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, siempre trabajo en todo, yo me flipo también un poquito, que yo por dentro, y yo me dejo. Entonces yo trabajo visualizando mucho lo que yo visualice, que es mi propia creación, y también yo abuso mucho de buscarle un gesto a las palabras, o a las acciones, o a los momentos. Estoy arriba, estoy abajo, estoy ahora aquí, estoy allá, y a través de ella después selecciono qué dejo, qué quito, que se quedan palabras y que en gesto. Es verdad que, por ejemplo, en el momento de Norman Mailer, un momento que dentro de toda esa locura interna, digo, pues vamos para adelante. Al principio lo había hecho más normal y después digo, no, vamos a visualizarlo y que tenga aquí, que se pose y me dejé un poquito llevar por ese proceso, para, digamos, hermanarlo un poquito. Bueno, mi amigo Andrés Delgado es pintor y no le voy a preguntar nada para joderlo. No, pero te voy a... Es de Tenerife, por eso la quería hacer una puñetilla. Yo soy de Gran Canaria, no de Las Palmas, como dicen los de Tenerife. Tú eres de Las Palmas, no, de Gran Canaria, porque allá habían grandes perros. A ver, Andrés, ¿qué tal te lo has pasado? Bueno, como se dieron cuenta, ya habéis dado cuenta de quién era el intruso. El intruso era yo, que no soy actor. Reconozco que estos 7 magníficos actores son geniales. Yo simplemente parece que leía el cuento y, por supuesto, les recomiendo que lean el cuento porque yo los destrocé, así que lo leéis y seguro que os entendéis mucho mejor. Bueno, como dice Juan Carlos, yo soy artista visual, hago pintura, hago escultura y hago otras cosas sobre arte. Y la verdad que el teatro lo había hecho cuando estuve estudiando Bellas Artes, hace ya pues, muchos años. Y cuando Juan Carlos me estuvo comentando lo del cuento que fue en Tenerife, coincidimos allí en una exposición que yo hacía, que tuvo la generosidad de irse de Las Palmas a Tenerife a ver mi exposición. Entonces allí lo pasamos bien. Lo mismo, yo sé que les molestó mucho porque ellos ven la mejor imagen que tienen del Teide, aunque el Teide sea nuestro, la tienen desde Las Palmas, eso no cabe duda. Y nada, para mí ha sido una experiencia, pero sobre todo ver a estos compañeros que al fin y al cabo son artistas como los plásticos o como otros artistas que realmente para ganarnos la vida hacemos 1000 cosas diferentes, pero el arte lo llevamos dentro, es lo único que quiero decir. Gracias. Gracias, Juan Carlos.
A Borja le tocó lo del enterrador, ¿no? Porque a veces esa es la metáfora que yo pienso, ¿no? Porque enviamos, de alguna manera, mis cuentos tienen una doble lectura, ¿no? Porque a veces puedes enviar al infierno o al cielo, o al cielo, a la otra parte, que yo que sé dónde está eso. Depende también de tu calidad literaria, ¿no? Y en ese momento, pues Borja, la verdad que también te felicito, bueno, los felicito a todos porque la verdad que lo han hecho magnífico y sé que era la primera vez que conocía en la sala también. A ti, por ejemplo, para hablar de otro tema también, aparte de tu interpretación, ¿te afecta el lugar? ¿Te pareció adecuado? Porque teníamos alguna duda si poner en semicírculo y también cómo te enfrentaste tú al cuento, ¿no? Perdón, y dentro de 10 minutitos nos vamos porque hay un horario de la sala, ¿vale? Las copas las invita Saba Martín. Bueno, sí, o sea, no lo mismo ensayar en casa que venir aquí hoy y de repente tener un espacio que son, bueno, tiene 20 metros más casi, ¿no? Pero sí, o sea, el trabajar en un espacio y luego adaptarte a otro al final, o no es que pierdas, pero sí a veces te ves en situaciones en las que, hostia, pero muchas veces ganas también, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me ha ayudado a tener el techo este tan alto, ¿sabes? No lo mismo el techo de mi casa donde veía la golondrina que el techo este de aquí que las podías ver de verdad casi. Entonces, y con respecto al trabajo del texto, primero que nada era como adentrarme en tu mundo, ¿no? Porque no nos conocíamos, entonces no sabía de dónde venía. Adentrarme en tu mundo y... Perdona, ¿era mejor? ¿Te ha parecido mejor que...? Porque no nos conocíamos, ¿eh? Nos hemos conocido el otro día. ¿Tú crees que ha sido mejor que no nos conociéramos y...? Pues la verdad que no valoro eso, pero sí es verdad que a lo mejor todo el trabajo... No, me refiero a que no valoro... No, que no, ni positivo ni negativo. Claro. O sea, ni positivo ni negativo, sino es una cuestión de decir, bueno, no... Todo depende de ti casi, ¿no? Tú me das un texto y yo lo cojo. Pero como positivo sí quiero decir que es esta situación de adentrarme en tu mundo y ver qué es lo que quieres contar, ¿no? O cosas que nombras que yo, al reproducirlas, tengo que saber por qué las nombras, ¿no? O de dónde vienen. Pues ubicarme dónde estaban las chacaritas, el gato de Borges, porque era así, Bioy Casares, la tumba, todo este tipo de cosas, detalles muy visuales que sí es verdad que me ayudaban a saber. Entonces, antes de aprenderme también el texto, buscar, oye, ¿dónde están las chacaritas? Ah, en Buenos Aires. Un vídeo de las chacaritas. Bueno, cositas así, ¿no? Y nada, la verdad que luego a la hora de interpretarlo, sí es verdad que tenía claro que debía ser un enterrador tal cual en un momento dado de enterrar a alguien. Pasé por un montón de ideas, de enterrar al lector, ¿vale? A enterrar a cualquier persona, a enterrarme a mí mismo. O sea, son cosas que van surgiendo, confluyen y luego al final te decides por una, ¿no? Pero es lo bueno también de algo tan pequeño que te pueda surgir tantas ideas y que pueda ser tan rico a su vez. Eso. Bueno, quiero dar las gracias también a mi amiga Naira Ortega, que está aquí, que sin ella y su visión tampoco, pues, no hubiese sido posible, ¿vale? Yo quiero también saludar a mi sobrino Carlos, que está aquí, que ha venido con un amigo de la universidad, está empezando a estudiar aquí en la universidad. ¿Ves que tu tío ha triunfado? Pobre. Y también quiero... Sandra, ¿puedes ponerte de pie? Sandra Barrilaro fue una de las mujeres que estuvo en el barco para defender al pueblo palestino y fue detenida por el Estado de Israel, y ella fue una de las mujeres que fueron a luchar por el pueblo palestino. Yo lo agradezco porque yo creo que todas las cosas que pasan te sirven también para luego contarlos, y a veces a mí me encantaría escribir porque nosotros fuimos a Palestina hace unos meses a apoyar al pueblo palestino y lo que vimos a mí me partió el alma, ¿no? Entonces algún día tengo pensado escribir algo también de una manera que se entienda ese problema, pero en forma de cuento también, ¿no? Por cierto, quiero aclarar que el cuento que interpretó Borja, y ya nos vamos a ir ya, pero esperemos que no las estemos cansando,
el de Borja, se me ocurrió, como decía Borges, los cuentos son como revelaciones, ¿no? En la tumba de Bioy Casares, en las Chacaritas, en Buenos Aires. Yo cuando llegué allí, y además son esas tumbas, ¿sabes? Que son panteones que tienen unas escaleras todas oscuras. Mausoleos que te entran un miedo. Y entonces me acuerdo que me apoyé allí y yo, ¿estás ahí dentro tú? Ahí escondido, ¿dónde está? Me entró un susto, ¿no? Y lo apunté y luego al cabo de 10 años me lo encontré y me salió este cuento. Fue por eso. Y Borges decía que el hombre inventó al gato para acariciar al tigre, ¿no? Eso es una genialidad, hombre. Eso no hay que escribir una novela, eso se cuenta en un cachito así, punto. El hombre inventó al gato para acariciar al tigre. Fantástico. Y ahora María Pardo, ¿qué tal? El cuento de ella lo que quería era lo que yo quiero y lo que queremos casi todos, ser un clásico, ¿no? A mí me llama mucho la atención, yo eso se lo dediqué también en otro cuento al Principito, porque el Principito no necesita publicidad. Tú en cualquier ciudad del mundo que vayas está el Principito, ¿verdad? Ese libro lo consiguió. Sin embargo, el Saint-Exupéry está en el fondo del mar, en cambio su libro sigue, ¿no? Era un poco ese juego, ¿no? De desaparecer el escritor, pero el libro se mantiene pese a todo, ¿no? En el caso de María, ya con esto terminamos, a no ser que haya un poco, es que no sé si estoy esperando que Fernando me diga, se acabó. Es que ahora tenemos que subir, si el público amable nos ayuda a colocar la tofila de atrás, aquí delante, que tuvimos que hacerlo, pues yo muchas gracias, ¿no? También quiero saludar a Javier Marrero, que han venido de Agaete. Un aplauso para estos amigos de Canarias que también están por aquí. Gracias por su compañera y su hija Luna. Hoy hablamos de la luna también, Luna. En el cuento tuyo, quizás también, a veces hay cuentos que son como un poquito más textuales, ¿no? Más conceptuales en este caso. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Ah, sí, voy a hablarlo. ¿Tú también quieres preguntar? Vale, venga. Venga, María, nada, si quieres decir algunas palabras y damos al público porque entre 5 o 10 minutitos nos vamos, ¿vale? Cualquier cosa que tú consideres. Quiero darle tiempo a los actores porque ellos han sido los protagonistas de esta noche, ¿verdad? Bueno, yo igual, en primer lugar, agradecerte a ti, Juan Carlos, por pasarme el texto y por eso, por invertirnos en tu mundo, meternos en tu mundo, y al público por estar aquí. A mí me pasó una cosa, igual, yo nunca había hecho cuento y cuando me llegó y lo leí, lo tuve que leer varias veces porque era... Claro, y además yo me di cuenta que en mi caso cada palabra tenía peso. Entonces, todas las palabras eran muy relevantes, ¿no? Entonces era como, es que aquí no puedo cambiar ni una coma. Yo que soy de ponerlo todo, de improvisar y de ponerlo todo a mi manera, ¿no? Entonces me costó bastante aprenderme el texto y masticar esas palabras y darle la importancia que yo consideraba que tenía cada una. Y luego yo, cuando me lo planteé, me lo planteé un poco para mí, en el sentido de, vale, él se quiere convertir en un clásico y él lo está pensando para sí. Entonces mi idea era hacerlo más hacia adentro y crearme la cuarta pared. Pero cuando llego aquí, no sé por qué, eso ha cambiado por completo. Me he encontrado con el público y cada vez he empezado a jugar más hacia allá. Aunque sí que me he mantenido momentos porque creía que el cuento lo necesitaba, pero sí que es verdad que todo ese planteamiento de puerta a pared se ha roto y he empezado a jugar más con el público y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Bueno, Paco, tú puedes pasar el... Venga, los que pregunten, Naira les pasa el micrófono. La señora primero, María. Bueno, primero que nada, decirte, Juan, que estoy orgullosísima de ti. Me emociona mucho lo creativo que eres. Eres genial. No. Tienes un arte dentro que, vamos, muy impresionante. Y luego quiero comentar una cosa de cara a los actores que están aquí, que yo he tenido la oportunidad de ver 2 veces la presentación del libro Isla Sombrero. La primera vez la vi en Gran Canaria, era por Profetas de Mueble Bar, fueron los actores del grupo Profetas de Mueble Bar quienes participaron, y otros más, ¿sí? Y yo estoy
como decimos por aquí, flipando con ustedes, actores, de verdad. Cómo interiorizaron de una manera tan distinta el texto de Juan Carlos, cómo lo vomitaron de otra manera, cómo lo hicieron suyo y cómo, es que yo me imaginaba, digo, es como cuando te lees un libro y luego ves la peli y dices tú, jope, yo no me imaginaba a este personaje de esta manera, yo me imaginaba a otra persona. Bueno, pues esto ha pasado ahora. Yo estoy asombrada, estoy encantada con ustedes y los felicito a todos por la manera de, no sé cómo se dice en el mundo teatral, hacer orgánico el personaje. Pues eso, lo han hecho de putísima madre. Bueno, buenas noches, señor Juan Carlos. Muchas felicidades a todos los actores. Me ha encantado, ya estoy con el gusanillo dentro y el libro en la mano para empezar a leer. El cuento que más me ha impactado y quiero preguntar es el cuento de la idea que tenemos en la cabeza. O sea, tenemos una idea en la cabeza y queremos sacar esa idea. Y cuando la sacamos nos sentimos tranquilos. Entonces mi pregunta es, señor Juan Carlos, ¿qué ha querido usted decir con esto? Que estas ideas que muchos de acá tenemos, por ejemplo, la idea de un mundo mejor, va a ser realidad cuando lo saquemos de la cabeza. ¿Es eso lo que usted nos quiere decir? ¿Y por qué el nombre Isla Sombrero? ¿Queremos tapar también esas ideas con un sombrero? Es que no lo entiendo. Bueno, no. Mire, ¿se me entiende aquí? ¿O se oye más bajo? ¿Se oye, no? No. Yo antes lo expliqué. La maldita idea es cuando tú estás leyendo un libro. En este caso el escritor está escribiendo y no puede seguir porque a lo mejor su madre está enferma, o ha tenido un problema con su mujer o su compañera, o ve un programa de la guerra de Siria y de repente esa idea está pum y estás haciendo una obra, ¿no? Y puse el ejemplo de que a veces cuando uno está leyendo, ¿verdad? Levanten la mano a los que le ha pasado eso, que estás leyendo y te bloqueas con una página. Levanten la mano, por favor, a ver si yo, mayoría, ¿no? O van al cine y de repente o te quedas dormido, ¿no? Con la maldita idea, o te bloqueas con una secuencia, ¿verdad? Y de repente se te fue. ¿A quién le ha pasado eso en el cine? ¿Verdad? Un montón de gente, ¿no? Pues eso, señora. No, al contrario. Yo creo que las ideas buenas son las que van mejorando la especie humana. No, pero en este caso es la maldita, la que te molesta, la que no te deja avanzar. Esa que ya es la creo yo. Porque eso no te deja seguir con tu proyecto de vida o tu proyecto de libro, ¿no? Ese es el concepto. Y Isla Sombrero, pues tiene que ver con, cuando lean el cuento, que yo me lo encuentro en el rastro, esa es la fantasía, el cuento, ¿no? Y entonces el vendedor de ese sombrero, él dice, hombre, menos mal que alguien se ha dado cuenta que tengo un sombrero que es una isla, ¿no? Entonces yo me lo compro, dice, menos mal que alguien se ha dado cuenta, pero ese es el kit del cuento. Menos mal que alguien se ha dado cuenta de que hay algo distinto por ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo no lo quiero decir pedagógicamente ni moralmente porque ese no es mi estilo, ¿no? Y eso quiere decir que nadie se da cuenta, no, se lo decide el lector. Y me lo pongo, lo compro en el rastro y entonces inundo el metro noviciado, el vagón lo inundo, ¿no? Pero en realidad ese es un sombrero mágico que me permite que las ideas no se me escapen. Ese es el contracuento de la maldita idea, es un cuento de protección mágica que yo creo que en realidad es el pensamiento, la isla sombrero. La isla sombrero es el pensamiento rodeado de agua, ¿no? Hay una definición de archipiélago que yo creo que es lo que está hoy aquí sentado. Los que estamos aquí sentados somos un archipiélago, cada uno es una isla. Y estamos unidos por aquello que nos separa. Esa era la definición de archipiélago, ¿verdad, Saba? De la revista Archipiélago, ¿no? Archipiélago, conjunto de territorio. David, Andrés, Borja, María, Juan Carlos, tú, Enrique, Juan Carlos y tú, estoy con una cabra, y José Luis, y Naira. Hemos hecho un archipiélago y nos ha unido el sombrero, ¿verdad? El sombrero es la isla
que es el cuento, pero rodeada de agua, por donde pueden llegar cualquier idea nueva que vaya fluyendo, ¿no? Es un poco esa metáfora de que todo está en movimiento, que es una isla que más, hay un cuento que se llama Isla Trapisonda, que es una isla que viaja. Sí. Me permite que le añada una cosa, señora. Usted le preguntaba a Juan Carlos si, por ejemplo, habría un mundo mejor el día que saquemos esas ideas de la cabeza. Ese bonito objetivo que tiene usted, creo que será posible el día que sea al revés, que seamos capaces de meter en las cabezas esa idea de los que no la tienen. Qué bueno. Esta joven generación. Bueno, al principio comentaste que no querías dar un meeting, pero que querías un meeting político, y nosotros todos venimos de la Facultad de Política. Entonces, a modo sabía yo que mi sobrino Carlos sacó el rejo del tío. A modo de reflexión y como última pregunta, nos gustaría conocer y saber su opinión acerca de la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto están de acuerdo todos ustedes en ese giro de tuerca, en ese hacer guay a la cultura y en aras de posicionarla donde realmente se merece? ¿Quieres contestar? Bueno, yo creo, mi amigo Paco Vaquero, que no está aquí ahora, pero lo recuerdo, siempre me dijo: Juan, cuando hables en público o hables de temas polémicos, di al principio, yo creo que... Y yo, ¿por qué, Paco? Y dice, porque es lo que tú crees, ¿no? Hay gente que cree otra cosa. Yo creo que estamos en un momento muy delicado de la humanidad, estamos gobernados por locos, Trump, Rajoy, el Rato, están en la calle ya, da igual que roben, que todo, ¿no? O sea, da lo mismo. Entonces, todo se pone en duda. Y el mundo de la cultura lo puede decir a través de los cuentos, a través de las novelas. Tú te lees El Quijote y entiendes todas las contradicciones del ser humano. Están ahí, en las grandes obras. Los escritores, de alguna manera, son esponjas que captan lo que ocurre y lo representan, lo construyen para que entendamos. Por eso vamos al cine, ¿no? Para entender qué es el amor, qué es la guerra, ¿verdad? Entonces la cultura debe tener ese papel protagonista que a los políticos no les interesa, porque generan el espíritu crítico, el pensamiento crítico. Y este acto que hemos hecho esta noche es un acto de rebelión contra esa tendencia a suprimirnos, a quitarnos, porque molestamos, siempre hemos molestado. En México asesinan a los periodistas, a escritores. A un escritor amigo mío mexicano le pegaron una paliza por haber hecho una novela una novela negra sobre el narcotráfico, porque denunciaba y se creyeron algunos políticos representados en esa novela. Y le pegaron tal paliza que casi lo dejan en una situación de invalidez total. Entonces yo creo que para esa invalidez que nos quieren generar los políticos, que se han hecho los dueños del mundo, si se dan cuenta, en los debates en televisión solo salen políticos y periodistas, ¿verdad? ¿Verdad que nada más que salen ellos? ¿Por qué? ¿Por qué no invitan a un arquitecto? ¿Por qué no invitan a un poeta? ¿Por qué no invitan a un albañil para que hable de cómo se le ocurra? ¿Por qué no ampliamos el nivel de debate a más gente, como hemos hecho aquí esta noche? ¿Por qué no le damos voz a los actores fantásticos que hay en este país? ¿Por qué tienen que estar pringados y cobrando sueldos de miseria? No hay derecho. Entonces, claro... O no cobrando. Entonces, claro, yo creo que hay formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar una vuelta de tuerca para que esto... Hemos podido llenar la sala, o sea que hay maneras de solucionar el problema. Entonces yo creo que es quejarnos menos y hacer cosas a favor de lo colectivo. Y esto es una prueba, ¿no? Que ha funcionado, creo yo, esta noche, ¿no? Lo que pasa en un lugar, es decir, especial para que vayan haciendo este amor por la cultura, por lo que llamamos ahí, sí, en general cultura. Me refiero que lo que son todas las artes, fundamentalmente son todas las artes, la escritura, la de la pintura, la del teatro, la del cine, todas las artes. El origen verdaderamente de que eso florezca en un país está en otro lado, que es en la educación. Y os habréis dado cuenta que los políticos se pelean entre ellos por el presupuesto, pero al final lo aprueban. Se pelean entre ellos
por leyes penales, pero al final las aprueban. Pero no se ponen de acuerdo con la ley de educación. Seguimos en el aire, no hay ley de educación fija, no hay nada que se consensúe, porque ahí está la clave. Y entonces todos quieren tocar ahí para educar a su manera. Y lo que menos piensan es en la cultura, es en educar las cabezas. Y es la única ley en la que no se ponen de acuerdo ninguno, ni los de derecha, ni los de izquierda, ni los de derecha entre ellos, ni los de izquierda entre ellos, porque es el lugar donde realmente se manipula. Y ese es el gran problema. Cuando la educación se vea desde un punto de vista no político, sino realmente cultural, eso ayudará al crecimiento cultural. Yo tuve la suerte de vivir en Argentina en una época donde en el colegio hacíamos funciones de teatro. Nos llevaban una vez por mes a un teatro, a ver teatro. Nos llevaban al cine, nos llevaban a museos. Es decir, eran parte de la escuela mía. Yo después he tenido hijos aquí que no lo hacían, en el colegio no lo llevaron nunca a ningún lado. Iban ellos donde los llevaban los padres, ¿no? Entonces, ese fomento, es decir, uno de los países donde más teatro se ve es Buenos Aires, Argentina. Y es porque desde pequeños hemos tenido eso. Es la clave, la educación. Y eso aquí siguen peleándose. Cada uno que viene cambia la ley, tan mala o peor que la que estaba, y no se ponen de acuerdo. Y ahí está la clave de que no podamos llegar a un nivel cultural adecuado, porque desde niño hay que meterlo en la cabeza. A mi edad ya no nos meten en la cabeza nada. Estamos demasiado duros. Una bonita idea. Estamos demasiado duros para eso. Bueno, como tenemos que ir concluyendo porque hay que recoger, si alguien quiere las dos últimas preguntas y cerramos la noche. Andrés. Sí, Andrés. Yo creo que el problema de la cultura en este país es, por ejemplo, que no hay una cultura, por ejemplo, del Estado, como puede ser, por ejemplo, Arco, que ahora mismo está, que todo el mundo, que todos los artistas queremos estar allí, no cabe duda, pero es la cultura institucional. Por ejemplo, está llenísimo de gente. Hoy, por ejemplo, se ha vendido una obra de Juan Muñoz que salió en 1,5 millones de euros. Entonces, por ejemplo, al principio por la mañana no había nadie viendo esa obra, y cuando salió la noticia, no es que hubiera tanto público como ahora, es que había 400 personas intentando ver la escultura que se había vendido en 1,5 millones de pesetas. Digo, 1,5 millones de euros. Entonces tú te preguntas, bueno, de acuerdo, Juan Muñoz es un magnífico escultor, que a mí me encanta, pero yo creo que la cultura no es simplemente las grandes promesas o el dinero que se mueve en una feria como Arco. Yo creo que la cultura es la participación de todo, e incluso yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en las galerías pequeñas donde la gente no va. Las galerías, por ejemplo, que hay en la zona de Lavapiés, La Latina, e incluso cruzando el río, que hay montones de estudios que están abiertos, la gente abre sus estudios para que la gente toque en la puerta y entren a verlo. Pero en la prensa no los anuncian, no salen en el ABC Cultural, ni en el país, ni en el mundo. Entonces, ese es el problema de la cultura, que realmente vive la cultura de Estado. No. En ese aspecto, que además yo quiero contribuir a lo que estás diciendo, porque estás diciendo prácticamente lo mismo que yo estaba pensando. Lo que pasa es que lo mío era referente al teatro o a la danza, que la danza en este país está denositada totalmente. Por eso he dejado de bailar. Sí, el paso a dos conmigo. Pues nada, a lo que voy es que la gente tampoco es consciente muchas veces de que se mueve muchísima cultura. No la cultura que nos quieren vender, que es la de los grandes teatros, la de las películas de Hollywood, las de... No, que además generalmente es la cultura que se fabrica para que no pienses, solo para que te entretengas. Por ahí hay miles de sitios, salas pequeñas, casas particulares incluso, en calles, en todos lados se mueve muchísima cultura. Hay gente, yo soy uno de ellos y seguramente la mayoría de nosotros ha hecho eso, que trabajamos muchas veces en obras de teatro, en salas pequeñitas, de las cuales
no ganamos prácticamente nada, porque entre que las salas se llevan el 50% y nosotros de la taquilla nosotros llevamos 50, son salas pequeñitas de 30 personas y tenemos que cobrarlo a 7 euros la entrada, porque si la cobramos más cara nadie va, pues no nos llevamos un duro. Entonces, pero no nos importa, porque estamos haciendo, no solo haciendo, sino contando. La mayoría de estas historias culturales que se mueven al margen de lo que institucionalmente se vende, son cosas que cuentan lo que está pasando, cuentan lo que piensas, lo que sueñas y cuenta realidades, cuenta contradicciones y hace que la gente piense en la mayoría de las ocasiones. Eso ocurre en teatro y también ocurre en danza. Yo he visto muchos espectáculos de danza por ahí que se han hecho sin duro, pero con una calidad brutal y contando muchísimas cosas que se nos tienen que meter como ideas en la cabeza más de uno. Yo lo mío es animar a la gente a que busque, porque hay mucho donde encontrar. Es que no nos equivoquemos, la cultura no la hacemos nosotros, la hacéis vosotros. Bueno, para finalizar, Carlos y el amigo, mi sobrino que han venido, solo te digo una cosa, cuéntalo por ahí. Cuéntalo que estas cosas también pasan, porque es la única forma, es la red humana la que hará que cambien las cosas. ¿Sabes? Sin fanatismo, sino haciendo cosas, con buen rollo, porque es bueno contar con la gente. Y la gente trae a la gente, o sea que podemos cambiar la realidad. Se puede cambiar la realidad, pero hay que currárselo. Sí, yo lo sabía que sí, ya está, se acabó. Colorín colorado, un aplauso para todos. Gracias.